Existe un tipo de incomodidad que no grita. No llega como una crisis, ni como una desesperación abierta. Llega como un peso discreto en el fondo del pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. Pero tú no pudieras señalar exactamente qué. Sigues funcionando. Trabajas. Respondes mensajes. Te ríes cuando se espera. Pero algo ya no encaja. Y lo más inquietante es esto. Por fuera nada está mal. Por dentro todo se siente ligeramente falso. Esta es la primera señal que casi nadie reconoce, no porque sea rara, sino porque es demasiado silenciosa para una mente entrenada a reaccionar solo al ruido. Hay momentos en los que te das cuenta de que el mundo se volvió excesivamente superficial, conversaciones repetidas, opiniones recicladas, emociones actuadas. Todo parece girar en círculos, como un teatro que olvidó por qué empezó, y aún así, tú sigues ahí. No por convicción, sino por costumbre. Aquí es donde el conflicto empieza a nacer, porque una parte de ti ya se dio cuenta de que algo esencial se perdió, pero otra parte todavía tiene miedo de admitirlo. No es miedo a equivocarte, es miedo a ver que quizá te adaptaste demasiado, que quizá llamaste vida normal a algo que, en el fondo, siempre sonó como supervivencia emocional bien organizada. Esta incomodidad no pide respuestas inmediatas, pide silencio, y el silencio es algo que el mundo moderno evita como si fuera un peligro real. ¿Te has dado cuenta de cómo hoy todo sirve para evitar ese encuentro interno? Contenido, notificaciones, estímulos, urgencias artificiales, todo para impedir que te quedes el tiempo suficiente contigo mismo como para escuchar lo que está intentando emerger. Porque cuando esa incomodidad madura, empieza a hacer preguntas que no tienen respuestas rápidas. Preguntas como, ¿por qué esto ya no me alimenta? ¿Cuándo fue que empecé a vivir sin presencia? ¿Qué es exactamente lo que estoy sosteniendo aquí? Estas preguntas no vienen de la mente lógica, surgen de un lugar más antiguo, más profundo. Los textos gnósticos llamarían a ese lugar una memoria olvidada. El cristianismo místico lo llamaría el corazón que todavía ve. La psicología lo llamaría conflicto entre la identidad construida y la verdad sentida. Los nombres cambian, el mecanismo es el mismo. Cuando esta capa despierta, algo dentro de ti empieza a resistirse a la superficialidad, no como un juicio moral, sino como una incompatibilidad interna. Es como intentar alimentarte de algo que ya no nutre. Puedes masticar, puedes tragar, pero el cuerpo sabe que eso no sostiene. Aquí es donde muchos intentan distraerse todavía más. Cambian de rutina, cambian de discurso, cambian de creencia, pero dejan intacto el miedo de atravesar la pregunta central, porque atravesar esa pregunta significa aceptar que quizá el problema no está allá afuera. Quizá el problema es que aprendiste a vivir desconectado de tu propia percepción profunda, y eso duele de una forma extraña. No es un dolor agudo, es un vacío. Miras tu propia vida y sientes que estás ocupando un lugar que no fue hecho para ti, o que sí fue hecho, pero se te olvidó cómo habitarlo por completo. En este punto, la tradición simbólica habla de la ausencia de la sabiduría, no como falta de información, sino como ausencia de coherencia interna. Cuando la sabiduría se ausenta, la vida sigue funcionando, pero pierde su eje. Empiezas a reaccionar más de lo que eliges, a demostrar más de lo que vives, a sostener imágenes en vez de verdades, y entonces aparece ese cansancio específico, un cansancio que no se va con descanso, porque no viene del cuerpo, viene del alma intentando sostener una realidad que ya no tiene sentido. Esa es la primera señal. No es espectacular, no es mística en el sentido popular, pero es profundamente reveladora. Algo en ti ya no acepta vivir sin profundidad, y aunque todavía no sepas lo que eso significa, aunque no tengas palabras para nombrarlo, aunque intentes seguir como antes, esa incomodidad no retrocede. Espera, silenciosa, paciente, hasta que estés dispuesto a dejar de huir de lo que ya empezó a moverse por dentro. Si esto te describió no como una idea, sino como una sensación física, entonces no estás buscando algo nuevo, estás siendo lentamente devuelto a lo que siempre estuvo ahí. Hay un momento específico en el que la ruptura empieza a volverse más clara.
No es cuando todo se derrumba, es cuando todo sigue funcionando, y tú eres quien ya no encaja. Te das cuenta de que sabes jugar el juego, sabes qué decir, sabes cómo actuar, sabes cómo parecer normal, pero algo dentro de ti se niega a seguir fingiendo que eso es suficiente, y eso genera un conflicto silencioso, profundo, casi culposo, porque el mundo no te está exigiendo que despiertes, solo te está pidiendo que te adaptes mejor, sé más rápido, más productivo, más optimista, más funcional, pero la tensión no viene de la incapacidad de cumplir esas exigencias, viene del costo interno de seguir cumpliéndolas. Empiezas a sentir que cada adaptación te cobra un pedazo de tu presencia. Cada concesión exige que te alejes un poco más de algo que no sabes explicar, pero sientes que falta. Aquí nace la contradicción central. Por fuera estás integrado, por dentro fragmentado, y esa fragmentación no es visible, no aparece en estudios, no se vuelve un diagnóstico fácil, se manifiesta como una sensación constante de desalineación, como si tu vida se estuviera viviendo sobre un eje ligeramente desplazado. ¿Te has dado cuenta de que esto suele venir acompañado de una irritación extraña? No una rabia explosiva, una irritación fina, casi imperceptible. Las cosas pequeñas empiezan a molestarte demasiado. Conversaciones vacías, entusiasmos forzados, opiniones repetidas con una seguridad excesiva. No porque te hayas vuelto arrogante, sino porque algo en ti empezó a exigir verdad interna, y la verdad interna es algo que el mundo rara vez pide. Al contrario, recompensa la actuación, no la coherencia. Este es el punto en el que muchos intentan resolver la incomodidad cambiando de escenario. Nuevo trabajo, nueva ciudad, nuevo discurso espiritual, nueva identidad. Pero el conflicto no se resuelve porque no nació de la forma de tu vida, nació de la distancia entre quien eres y lo que sostienes cada día, y cuanto más intentas ignorarlo, más el cuerpo empieza a hablar. Cansancio que no se va, sensación de vacío incluso en días llenos, una dificultad extraña para entusiasmarte con lo que antes parecía importante. Nada de esto es casualidad. La tradición simbólica siempre ha tratado esta etapa como una señal de transición, no como un fallo, no como una crisis patológica, sino como un punto de saturación de la conciencia. Es cuando la mente ya no puede justificar lo que el corazón ya no reconoce como verdadero. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus decisiones no fueron tomadas desde la presencia, sino desde el miedo a perder lugar, aprobación o identidad. Y esa percepción duele. Duele porque desmonta la narrativa del control. Duele porque revela que quizá viviste más tiempo en automático de lo que te gustaría admitir. Pero al mismo tiempo hay algo extraño en todo esto, una especie de claridad silenciosa apareciendo en medio de la incomodidad, como si una parte de ti estuviera diciendo, por fin lo estás viendo. En los textos gnósticos, este momento no se trata como una caída, se trata como una grieta, la grieta por la cual la sabiduría empieza a infiltrarse, porque la sabiduría no entra donde todo está perfectamente organizado, entra donde la organización ya no logra esconder la incoherencia. Por eso esta etapa suele venir acompañada de ambivalencia, una mezcla de alivio y miedo, alivio por ya no tener que fingir por dentro, miedo por no saber quién serás sin las máscaras que te sostenían. Empiezas a notar que muchas de tus certezas eran solo estructuras de seguridad emocional, no verdades vivas, y cuando esas estructuras empiezan a fallar, aparece el impulso de reconstruirlas rápido, con nuevas creencias, nuevas explicaciones, nuevas etiquetas, pero algo en ti ya sabe que eso no funciona, porque el problema no es la falta de sentido, es el exceso de sentido falso. Te alimentaron con narrativas listas durante tanto tiempo que perdiste el contacto con tu propia fuente interna de discernimiento, y ahora esa fuente empieza a latir de nuevo, no como una voz clara, sino como una incomodidad persistente. La sabiduría, cuando regresa, no llega ofreciendo respuestas cómodas, llega retirando las respuestas que ya no se sostienen. Por eso esta etapa es tan incómoda. No te da un suelo nuevo de inmediato. Primero disuelve el suelo viejo. Te sientes como si estuvieras entre mundos. Lo antiguo ya no convence, lo nuevo todavía no se revela,
y ese entre es insoportable para quien necesita control constante. Aquí muchos intentan acelerar el proceso, quieren nombrar, quieren entender, quieren convertir la inquietud en una identidad espiritual, pero la sabiduría no se somete a la prisa, exige algo raro, la capacidad de sostener el no saber sin huir, sostener la pregunta sin convertirla en una respuesta prematura, porque la verdadera transformación no ocurre cuando encuentras una nueva explicación para la vida, ocurre cuando dejas de mentirte a ti mismo, y eso exige una valentía silenciosa, valentía para admitir que quizá has vivido en desacuerdo con tu propia percepción, valentía para ver que muchas de tus decisiones fueron negociaciones internas, valentía para sentir el vacío sin llenarlo de inmediato. Este es el punto en el que el mecanismo interno empieza a hacerse visible. El enemigo no es el mundo, no es la sociedad, no es una fuerza externa. El enemigo es la necesidad compulsiva de seguir cómodo dentro de lo que ya perdió sentido. Es el apego a la identidad conocida, aunque ya se haya vuelto una prisión elegante. La sabiduría empieza a regresar cuando dejas de luchar por preservar esa prisión, cuando admites en silencio algo simple y devastador. Así como está, ya no puedo. Esa frase no es derrota, es apertura, porque la sabiduría no regresa a quien se siente completo, regresa a quien reconoce su propia fragmentación sin intentar disimularla. Y cuando eso pasa, algo cambia en la forma en que miras el mundo. Empiezas a ver patrones, contradicciones, juegos de apariencia, no con superioridad, sino con lucidez, y esa lucidez es irreversible. Puedes intentar volver atrás, puedes intentar distraerte otra vez, puedes intentar convencerte de que estás exagerando, pero una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. El mundo puede seguir igual, la gente puede seguir en los mismos papeles, pero tú ya no estás en el mismo lugar por dentro. Algo empezó a reorganizarse en tu interior, todavía sin forma, todavía sin nombre, pero ya en movimiento, y eso lo cambia todo. Hay un momento en el que la incomodidad deja de ser solo una sensación y empieza a tocar algo más profundo, la imagen que construiste de ti mismo. No sucede de golpe, no es dramático, es un desgaste lento. Empiezas a darte cuenta de que ciertas versiones de ti exigen demasiado esfuerzo para seguir existiendo. Roles que antes parecían naturales empiezan a pesar. Funciones que antes daban sentido ahora suenan mecánicas. Incluso cualidades que siempre valoraste comienzan a sentirse ensayadas. Y eso genera un tipo específico de miedo. No el miedo al fracaso, sino el miedo de no saber quién eres sin esas estructuras. Porque la identidad, cuando se construye para sobrevivir y no para ser verdadera, se vuelve un refugio frágil. Protege, pero aprisiona. Ordena, pero distancia. Empiezas a notarlo en los detalles, en la forma en que respondes en automático, en la manera en que te presentas, en las opiniones que repites sin sentir ya una conexión real. Y aparece una pregunta incómoda, casi prohibida. Si dejo de sostener todo esto, ¿qué queda? Esa pregunta no viene acompañada de una respuesta, viene acompañada de vértigo. La tradición simbólica siempre describió esta etapa como muerte, no muerte física, muerte psicológica, la muerte de las máscaras que alguna vez fueron necesarias, pero que ahora se volvieron obstáculos. Por eso este proceso asusta tanto, porque el ego no teme el sufrimiento, teme desaparecer. El ego prefiere el dolor conocido a la libertad desconocida. Entonces intenta negociar, intenta reformar la identidad en lugar de soltarla, agrega nuevas capas espirituales, intelectuales o morales, esperando que eso resuelva la fractura, pero no la resuelve, porque el problema no es falta de sofisticación, es exceso de construcción. No te estás rompiendo porque algo salió mal, te estás rompiendo porque algo dentro de ti ya no acepta vivir como un personaje, y esa ruptura no es limpia. Es confusa, te sientes inestable, inseguro, a veces incluso perdido. Hay días en los que miras tu propia vida y ya no reconoces el motivo de las decisiones que tomaste, no porque hayan sido equivocadas, sino porque fueron tomadas por alguien que ya no eres, y eso duele de una manera muy específica,
una mezcla de duelo y alivio, duelo por lo que se está cayendo, alivio por ya no tener que sostener lo que no es verdadero. En los textos gnósticos, este proceso está ligado al regreso de la sabiduría, porque la sabiduría no puede habitar una identidad rígida, necesita espacio interno, honestidad cruda. La sabiduría no dialoga con personajes, dialoga con lo que es real. Por eso, cuando empieza a moverse, las identidades empiezan a fallar. Te das cuenta de que muchas de tus certezas eran mecanismos de defensa, que muchos de tus valores eran herencias no cuestionadas, que parte de tu personalidad era solo adaptación al entorno, y esa percepción no te vuelve superior, te vuelve más silencioso, menos reactivo, menos dispuesto a demostrar algo, menos interesado en convencer, porque convencer exige una identidad fuerte, ver exige presencia. Empiezas a notar que el mundo funciona a base de personajes, personas interpretando versiones de sí mismas para mantener pertenencia, estatus, seguridad emocional, y te das cuenta de algo aún más inquietante. Tú también lo hiciste, no por maldad, por supervivencia, pero ahora algo en ti ya no puede seguir, y aquí es donde el proceso se profundiza, porque cuando las identidades empiezan a caer, aparece un vacío temporal, un espacio donde antes había definición, y el vacío asusta. La mente intenta llenarlo rápido, con nuevas etiquetas, nuevas creencias, nuevas narrativas sobre en quién te estás convirtiendo, pero la sabiduría pide otra cosa, te pide que te quedes ahí, sin correr, sin explicarte, sin reconstruirte de inmediato, porque ese vacío no es ausencia, es tierra fértil, es el espacio donde algo más verdadero puede emerger, no como concepto, sino como coherencia interna. En esta etapa, muchos confunden el proceso con un colapso emocional. Piensan que están retrocediendo, que están perdiendo fuerza, que algo está mal, pero simbólicamente, esto es corrección. La identidad construida empieza a ceder para dar lugar a la percepción directa. Empiezas a actuar menos desde el quién soy y más desde el qué es verdadero ahora. Y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que te relacionas. Cambia el tipo de conversación que toleras, cambia incluso la manera en que habitas el silencio. Te das cuenta de que ya no necesitas explicarte tanto, ni defenderte, ni justificarte, porque cuando la identidad se debilita, la presencia se fortalece, y la presencia no necesita discurso. Esta es una de las señales más claras del regreso de la sabiduría, la disminución del teatro interno. Te das cuenta de cuántas emociones eran actuadas, cuántas opiniones se sostenían para mantener una imagen, cuántas decisiones se tomaban para evitar incomodidad social, y poco a poco empiezas a detenerte, no de vivir, sino de fingir. Empiezas a elegir menos, pero con más precisión, a hablar menos, pero con más verdad, a moverte no por impulso, sino por alineación interna. Eso no te vuelve especial, te vuelve entero, pero antes de esa integridad está la travesía, y la travesía exige algo raro, aceptar no saber quién eres por un tiempo, aceptar que lo viejo cayó y lo nuevo aún no se formó, aceptar que estás en territorio intermedio. La sabiduría regresa exactamente en ese espacio, no cuando todo está definido, sino cuando tienes el valor de sostener lo indefinido sin traicionarte, porque solo quien abandona las identidades falsas puede reconocer la verdad cuando se presenta, y a partir de aquí, algo empieza a moverse de forma irreversible. Ya no quieres volver al personaje antiguo, pero tampoco quieres construir otro de inmediato. Empiezas a vivir desde un lugar más desnudo, y eso asusta, pero también libera, porque por primera vez no estás intentando ser alguien, estás empezando lentamente a ser. Después de que las identidades empiezan a ceder, ocurre algo inesperado. El ruido interno disminuye, no porque la vida se haya vuelto más simple, sino porque dejaste de reaccionar a todo como si estuvieras en peligro. Antes, cada situación exigía una postura, cada conversación pedía afirmación, cada incomodidad activaba defensa. Ahora aparece un intervalo, un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio algo empieza a reorganizarse por sí solo. Lo notas primero en el cuerpo, una desaceleración casi imperceptible.
La respiración encuentra su ritmo, los hombros bajan sin que tú lo ordenes, después lo notas en los pensamientos, siguen llegando, pero ya no mandan sobre todo, los observas pasar, como quien mira el movimiento de una calle sin cruzarla cada vez. Ese silencio no es ausencia de contenido, es ausencia de compulsión, es el fin de la urgencia de probar, explicar, justificar, y eso cambia profundamente la forma en que percibes el mundo. Empiezas a notar cuántas situaciones solo existían porque tú reaccionabas, cuántos conflictos se alimentaban de tu participación emocional, cuántos problemas se mantenían vivos porque necesitabas tener la razón. Cuando esa necesidad cae, sucede algo curioso. Muchos conflictos simplemente pierden fuerza, no porque hayas ganado, sino porque ya no les das energía. La tradición simbólica siempre asoció esta etapa con el inicio de la verdadera visión, no visión mística en un sentido fantasioso, visión en el sentido de claridad. Empiezas a ver los mecanismos detrás de las personas, el miedo que se disfraza de agresividad, la inseguridad que se esconde en certezas rígidas, la carencia que se viste de control, y lo más importante, empiezas a ver eso en ti mismo, sin odio, sin drama. Esa es la señal de que la sabiduría está más cerca, porque la sabiduría no acusa, ilumina, y cuando algo es iluminado, ya no necesita ser combatido, puede ser visto, comprendido y muchas veces disuelto. En este punto, algo fundamental cambia en tu relación con el tiempo. Antes, vivías proyectado hacia adelante, siempre esperando el siguiente logro, la siguiente meta, la siguiente resolución. Ahora, el presente empieza a ganar densidad, no como placer constante, sino como una realidad habitable. Te das cuenta de que gran parte de la ansiedad venía del intento de escapar del ahora, del miedo a sentir lo que está vivo en este instante. Cuando ese miedo disminuye, el ahora deja de ser una amenaza, y aquí muchos confunden el proceso con pasividad. Piensan que estás renunciando, que te estás alejando de la vida, pero por dentro ocurre lo contrario. Estás dejando de pelear contra lo que es, y eso libera una enorme cantidad de energía, energía que antes se gastaba en resistencia, comparación y defensa de identidad. Ahora empieza a concentrarse, te vuelves más preciso, más económico, menos disperso, y esa precisión no es fría, es lúcida. Empiezas a elegir con más cuidado dónde pones tu atención, porque entiendes algo esencial. La atención es vida en movimiento. Todo aquello que recibe tu atención crece. Todo aquello que alimentas por dentro gana realidad. Y poco a poco dejas de alimentar lo que no te respeta, no por rebeldía, sino por integridad. Este silencio organizador también afecta tu relación con la verdad. Antes, la verdad era algo que había que defender, una postura, una narrativa. Ahora, la verdad se vuelve algo que hay que vivir. Te das cuenta de que puedes estar en lo correcto y aún así estar desalineado. Puedes tener razón y aún así estar traicionando algo interno. Entonces aparece un nuevo criterio, coherencia. Empiezas a preguntar menos, ¿esto tiene sentido? Y más, ¿esto es verdadero para mí ahora? Esa pregunta no viene de la emoción superficial, viene de un lugar más profundo, más quieto, y no siempre la respuesta es cómoda. A veces pide renuncia, otras veces pide espera, en muchos momentos pide silencio en lugar de reacción. En esta etapa, la sabiduría deja de ser un concepto y empieza a volverse una postura interna. Ya no buscas respuestas en exceso, observas, ya no intentas controlar el flujo de la vida, cooperas, y cooperar aquí no significa aceptar todo pasivamente, significa actuar desde la claridad, no desde la compulsión. Este es un punto de giro importante, porque cuando el silencio se establece, el mundo empieza a revelarse de otra manera. Te das cuenta de que muchas estructuras externas dependen de tu inconsciencia para funcionar, dependen de tu prisa, de tu carencia, de tu necesidad de validación. Cuando eso disminuye, esas estructuras pierden poder, no porque las hayas combatido, sino porque ya no encajas en ellas de la misma forma. Sigues en el mundo, pero ya no perteneces a todo, y esa sensación al principio es extraña, una mezcla de libertad y soledad, libertad por ya no estar atrapado en juegos antiguos,
soledad por darte cuenta de que no todos pueden o quieren salir de ellos. Aquí aparece una tentación sutil, sentirte separado, superior, diferente, pero la sabiduría no alimenta ese movimiento. Te recuerda en silencio que cada quien opera desde el nivel de conciencia que puede sostener. Entonces, en vez de juicio, nace una compasión lúcida, no una compasión ingenua, una compasión que ve, pero no se sacrifica. Empiezas a ayudar menos por impulso y más por claridad, a involucrarte menos por culpa y más por elección, y eso vuelve tu presencia más verdadera. Este silencio organizador no elimina los desafíos, cambia la forma en que los atraviesas. Ya no preguntas, ¿por qué me está pasando esto a mí? Preguntas, ¿qué me está revelando esto? Y ese cambio de pregunta transforma por completo la experiencia, porque en este punto empiezas a darte cuenta de algo esencial. La vida no está en tu contra, te está puliendo, no para volverte perfecto, sino para volverte real. Y la realidad, cuando empieza a emerger, no hace ruido, se impone por consistencia. Te vuelves menos impresionable, menos manipulable, menos rehén de narrativas externas, y más enraizado en algo que no depende de aprobación. Esta es una de las señales más claras de que la sabiduría está recuperando espacio interno, no como una idea elevada, sino como un eje, y cuando el eje regresa, todo empieza a girar de otra forma a su alrededor, sin prisa, sin alboroto, pero con una precisión que ya no puede ser ignorada. Algo en ti empezó a alinearse, y a partir de aquí el proceso deja de ser solo interno, el mundo empieza a responder. Después de que el silencio se establece, ocurre algo inesperado. La realidad externa empieza a comportarse de manera diferente, no como un milagro, no como una recompensa, sino como una consecuencia directa de un cambio interno. Primero lo notas en cosas pequeñas. Situaciones que antes drenaban tu energía simplemente ya no se sostienen. Los conflictos pierden intensidad. Ciertas personas se alejan sin una explicación clara. Otras se acercan, no porque hayas hecho algo para atraerlo, sino porque dejaste de sostener lo que no era coherente. La vida responde a la coherencia con una precisión casi desconcertante. Antes, intentabas ajustar el mundo a tus expectativas. Ahora, algo en ti se ajusta a la verdad del momento, y eso reorganiza todo alrededor. Empiezas a notar cómo muchas estructuras dependían de tu inconsciencia para existir. Relaciones basadas en carencia, acuerdos silenciosos sostenidos por miedo, pactos emocionales nunca verbalizados. Cuando dejas de participar en esos juegos, ya no resisten, y eso puede generar una sensación ambigua. Por un lado, hay alivio, por otro, una sensación de pérdida, porque, aunque fueran estructuras falsas, ofrecían pertenencia, y ahora empiezas a experimentar un tipo diferente de soledad, no la soledad del abandono, sino la soledad de quien ya no puede mezclarse con lo que no resuena. Esa soledad es el precio de la lucidez, pero también es el espacio donde algo nuevo puede surgir. Empiezas a notar que tu relación con las decisiones cambió. Antes, elegir era ansiedad, miedo a equivocarte, miedo a perder oportunidades. Ahora, elegir se vuelve escucha. Sientes cuando algo se alinea, y sientes cuando algo exige demasiado esfuerzo para parecer correcto. Esa sensibilidad no viene de una emoción descontrolada, viene de una percepción más fina, y mientras más respetas esa percepción, más clara se vuelve. La tradición simbólica siempre afirmó que la sabiduría regresa cuando el ser humano deja de guiarse solo por impulsos y empieza a actuar desde el discernimiento interno. Discernimiento no es rigidez moral, es la capacidad de distinguir lo que nutre de lo que solo estimula. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus motivaciones antiguas eran reactivas: deseo de demostrar valor, miedo al rechazo, búsqueda de validación externa. Cuando esas motivaciones pierden fuerza, tus acciones se vuelven más simples. Haces menos, pero lo que haces, lo haces con más presencia, y eso tiene un efecto curioso en el mundo a tu alrededor. La gente lo siente, no sabe explicarlo, pero lo siente. Algunos se sienten atraídos por tu claridad, otros se sienten amenazados, porque tu presencia expone incoherencias que antes pasaban desapercibidas.
Y aquí aparece una de las pruebas más sutiles de este proceso, la tentación de usar esa claridad como identidad, de definirse como alguien que ve más, entiende más, despertó, pero la sabiduría no se fija en etiquetas. En el momento en que intentas apropiarte de ella como imagen, se retrae, porque la sabiduría no quiere exhibirse, quiere vivirse. Entonces, la invitación silenciosa es otra: mantenerte simple, seguir observando, seguir eligiendo con honestidad, seguir rechazando lo que exige traición interna, aunque eso cueste comodidad. En este punto, empiezas a notar algo aún más profundo. La realidad ya no reacciona tanto a tus palabras, sino a tu postura interna. Puedes decir poco y causar impacto. Puedes quedarte en silencio y aún así mover algo, porque cuando actúas desde la coherencia, tu presencia comunica antes que el lenguaje, y eso cambia tu relación con el poder. Antes, el poder era control, influencia, capacidad de imponer. Ahora, el poder se revela como integridad, la capacidad de no venderte por dentro, de no negociar tu propia verdad por aceptación, de no abandonarte para sostener estructuras externas. Ese tipo de poder no es visible, pero es inconfundible. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas convencer a nadie de nada. Quien está listo, reconoce. Quien no lo está, rechaza. Y aprendes a respetar ambas cosas, porque intentar forzar el entendimiento es una forma sutil de violencia. La sabiduría no obliga, se ofrece, y solo permanece donde es recibida. Otro efecto de esta etapa es el cambio en tu relación con el miedo. El miedo no desaparece, pero pierde autoridad. Te das cuenta de que muchas decisiones que evitabas no eran peligrosas, solo amenazaban identidades antiguas, y cuando esas identidades ya no mandan, el miedo pierde su función. Empiezas a moverte con más sobriedad, menos entusiasmo vacío, menos pánico disfrazado de prudencia y más presencia. Esa presencia hace que la vida se sienta más real, más densa, menos abstracta. Sientes más, pero sufres menos, porque el sufrimiento no viene de la intensidad de la experiencia, viene de la resistencia a ella, y tú ya no resistes tanto. Aprendiste a quedarte, a sostener la incomodidad sin huir, a atravesar la incertidumbre sin traicionarte, a decir que no cuando algo viola tu eje interno. Eso crea un tipo raro de estabilidad, no una estabilidad basada en garantías externas, sino en alineación interna, y esa estabilidad empieza a reorganizar tu camino. Lo que no es para ti se deshace, lo que sí es, encuentra la manera, no por magia, sino por economía de energía. Ya no desperdicias tu fuerza vital en direcciones equivocadas, y la vida responde. Puertas que parecían cerradas simplemente dejan de ser relevantes. Otras que no estabas buscando activamente empiezan a mostrarse, no como promesa, sino como posibilidad, y aprendes a no precipitarte, porque ahora sabes, no toda posibilidad es un llamado. La sabiduría afina el criterio, te enseña a esperar el momento correcto, a actuar cuando hay claridad, a retroceder cuando hay confusión, y esa danza entre acción y silencio se vuelve natural. Ya no necesitas garantías absolutas, confías en el proceso interno que aprendiste a reconocer, y eso cambia tu relación con el futuro. El futuro deja de ser amenaza o esperanza excesiva, se vuelve continuidad, continuidad de una postura interna que ya habitas, y aquí surge una comprensión silenciosa. La sabiduría no regresa como un evento colectivo repentino, regresa persona por persona, conciencia por conciencia, se infiltra en los detalles, en las decisiones pequeñas, en las negativas silenciosas, en los actos que nadie aplaude, pero que sostienen la verdad, y cuando eso ocurre en ti, algo se consolida. Ya no buscas señales desesperadamente, te conviertes en la señal, no para los demás, para ti mismo, una señal de que algo esencial fue restaurado, y todavía queda un último movimiento, el más delicado de todos, porque cuando la sabiduría se estabiliza, pide algo más profundo que un cambio interno, pide responsabilidad, responsabilidad por la forma en que participas en el mundo a partir de aquí, y eso exige un nivel de madurez que pocos aceptan sostener. Hacia eso converge todo ahora.
no como una exigencia moral, sino como una consecuencia inevitable de quien aprendió a ver con claridad, porque ver lo cambia todo, y después de eso no hay regreso a la antigua inocencia, solo queda la elección de vivir de acuerdo con lo que se vio. Hay un momento en el que todo se vuelve extrañamente simple, no fácil, simple. Ya no sientes la necesidad de confirmar cada paso, no le pides garantías al futuro, no negocias con tu propia verdad a cambio de comodidad inmediata. Algo en ti se estabilizó, y esa estabilidad no viene de certezas absolutas, sino de una decisión silenciosa, la de no volver a vivir desconectado. Este es el punto de no retorno, no porque te hayas convertido en alguien despierto en el sentido idealizado, sino porque algo en ti perdió la capacidad de fingir sin darse cuenta. La ilusión todavía existe, el mundo sigue operando en los mismos juegos, las estructuras siguen en pie, pero tú ya no entras en ellas de la misma manera. Te das cuenta de que la mayor prisión nunca fue externa, fue la necesidad de aprobación, el miedo a perder tu lugar, el apego a la imagen que garantizaba pertenencia. Cuando eso cae, no queda vacío, queda presencia, una presencia sobria, sin espectáculo. Empiezas a vivir con menos explicaciones internas, actúas sin justificar tanto, rechazas sin sentir culpa, aceptas sin hacerte menos, y eso reorganiza profundamente tu ética, no una ética moralista, una ética de coherencia. Antes de cada movimiento importante, empiezas a preguntarte, ¿esto me exige abandonarme? Si la respuesta es sí, algo en ti se retrae, no por miedo, sino por respeto propio. Ese respeto no es orgullo, es alineación. Te das cuenta de que vivir en verdad no es vivir en confrontación constante, es vivir sin duplicidad interna, y la duplicidad era lo que más te cansaba. Antes siempre había dos capas, lo que sentías y lo que mostrabas. Ahora esas capas empiezan a acercarse. No siempre coinciden perfecto, pero ya no te mientes a ti mismo sobre la distancia entre ellas, y eso cambia tu relación con el error. Te equivocas sin destruirte, corriges sin drama, aprendes sin humillarte, porque cuando no hay un personaje que proteger, el error no amenaza ninguna identidad, se vuelve solo información. Otro efecto profundo de esta etapa es el cambio en tu relación con el sufrimiento ajeno. Antes querías salvar, convencer, despertar a los demás. Ahora entiendes algo esencial. Nadie despierta por imposición. Cada conciencia madura a su propio ritmo y aprendes a respetar ese tiempo. No te apartas del mundo, pero tampoco te sacrificas para mantenerlo cómodo. Ofreces presencia cuando hay apertura, silencio cuando no la hay, y eso es madurez espiritual. Ya no hay necesidad de sentirte especial por ver lo que otros no ven, porque entiendes que ver no te hace mejor, te hace responsable, responsable de cómo usas esa claridad, responsable de no convertir la lucidez en arrogancia, responsable de no convertir el silencio en indiferencia, responsable de no convertir el discernimiento en frialdad. Ese equilibrio es delicado y exige atención constante. La sabiduría, cuando regresa, no elimina el ego, lo pone en su lugar. El ego deja de ser el comandante, se vuelve una herramienta. Sigues teniendo deseos, preferencias, opiniones, pero ya no te gobiernan, porque cuando algo te gobierna, pierdes libertad. Ahora te gobiernas desde dentro. Y eso cambia la forma en que participas en el mundo colectivo. Te das cuenta de que muchas estructuras solo se mantienen porque la gente sigue alimentándolas con miedo, distracción y reacción. Cuando dejas de reaccionar, esas estructuras ya no pueden capturarte, no porque luches contra ellas, sino porque no te ofreces. Esa es la no participación que disuelve el mundo falso, no un colapso externo dramático, sino un retiro silencioso de energía. Dejas de sostener lo que no respeta la verdad. Y cuando muchas personas hacen eso, algo empieza a ceder. Pero ese no es tu enfoque. Tu enfoque ahora es vivir con integridad en lo pequeño, en lo cotidiano, en las decisiones invisibles, en las conversaciones sin público. Entiendes que el verdadero trabajo no es hablar de sabiduría, es encarnarla. Y encarnar no es actuar virtud, es actuar con claridad incluso cuando nadie está mirando.
es decir que no donde antes decías que sí por miedo, es decir que sí donde antes te escondías, es sostener el silencio cuando el impulso es reaccionar, es caminar por el mundo sin confundirte con él. En este punto te das cuenta de algo casi desconcertante. La vida se vuelve más simple, pero más exigente. Simple porque ya sabes lo que no aceptas. Exigente porque ya no hay excusas internas. Ya no puedes decir yo no sabía. Ahora lo sabes. Y saber cambia el peso de las decisiones. Este es el verdadero significado del regreso de la sabiduría, no un evento místico externo, sino la restauración de la capacidad de no ser engañado por dentro. La sabiduría regresa cuando prefieres perder comodidad antes que perder verdad, cuando prefieres soledad antes que autoengaño, cuando prefieres coherencia antes que una pertenencia falsa, y eso no sucede de una sola vez, sucede cada vez que eliges no traicionarte, cada día. Es un compromiso silencioso, y aquí algo se cierra y algo se abre. Se cierra la búsqueda ansiosa de respuestas externas, se abre la escucha continua de aquello que ya está presente. Ya no necesitas demostrar que ves, no necesitas convencer a nadie, no necesitas anunciar nada. Tu vida empieza a hablar por ti, por la calma, por la precisión, por el tipo de presencia que no grita, pero sostiene. Y esa presencia tiene peso, peso de realidad. Si alguien te preguntara qué cambió, tal vez no sabrías explicarlo, no con palabras, pero sí lo sabrías sentir, porque algo esencial volvió a su lugar, no como una idea elevada, sino como un eje interno, y cuando el eje regresa, todo lo falso empieza a girar en falso alrededor de él, sin confrontación, sin guerra, solo por incompatibilidad. Esta es la vida después del punto de no retorno, no perfecta, no iluminada en el sentido fantasioso, pero verdadera, y eso es más raro y más transformador que cualquier promesa grandiosa. Si esto resonó, no como un concepto, sino como un reconocimiento interno, entonces ya lo sabes, ya no hay nada que buscar afuera, lo que necesitaba regresar ya encontró espacio en ti. Antes de cerrar, quiero decirte algo sin adornos. Llegar al final de un contenido como este no es consumir información, es atravesar un umbral interno, porque esto no se escucha como se escucha cualquier cosa. Esto se escucha con el pecho, con el cansancio, con esa parte tuya que ya no aguanta seguir fingiendo que todo está bien solo porque funciona. Me acuerdo de una noche muy específica. No fue mística, no fue dramática, fue una noche común, de esas donde el día termina y tú te quedas con lo que no pudiste sentir durante el día. Yo estaba sentado en silencio, con el celular cerca, como siempre, y me di cuenta de algo incómodo. No estaba cansado por lo que había hecho, estaba cansado por todo lo que había sostenido por dentro, sostener una versión de mí, sostener una vida normal, sostener respuestas rápidas para no escuchar las preguntas reales, y ahí, sin que nadie me hablara, sin que nada externo cambiara, pasó algo. No una revelación espectacular, más bien una rendición, como si una parte interna dijera, ya no puedo seguir viviendo desconectado. Ese momento no me hizo mejor, me hizo honesto, y eso es lo que creo que te trajo hasta aquí. No curiosidad, honestidad, porque la sabiduría, llámale Sofía, llámale conciencia, llámale regreso al centro, no vuelve con ruido, vuelve con una sensación silenciosa de incompatibilidad, como cuando algo ya no te alimenta, aunque antes te bastaba, como cuando la vida sigue igual, pero tú ya no encajas en la mentira. Si te quedaste hasta el final, probablemente reconociste eso, ese cansancio que no se quita durmiendo, esa incomodidad que no se resuelve cambiando de escenario, esa claridad rara que aparece cuando el teatro interno empieza a caerse. Y por eso, gracias. Gracias por quedarte cuando lo fácil era distraerte. Gracias por sostener el silencio aunque diera miedo. Gracias por no convertir esto en espectáculo ni en una identidad nueva para presumir. Porque el verdadero cambio no se nota en lo que dices, se nota en lo que ya no puedes traicionarte. Que lo que viste aquí no se quede como una idea bonita, que se vuelva postura, decisión,
coherencia, y si nadie más entiende lo que te está pasando, está bien. A veces el primer signo de que algo sagrado está regresando es que ya no puedes vivir como antes, aunque antes sobrevivieras. No estás perdiendo el rumbo, estás dejando de mentirte, y eso, aunque duela al principio, es el inicio de algo real,